Hola, ¿qué tal? Agradezco la invitación para participar en el Festival Nacional por el Agua y los Bosques, con el lema Por una cultura del cuidado de la vida. Mi nombre es Marco Antonio Vázquez Dávila y voy a hablarles sobre los hongos, los bosques y personas en Oaxaca, México. Pertenezco al Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca y este año estamos cumpliendo 40 años. Los hongos, los bosques y las personas forman un entramado de relaciones. Los hongos son importantes para la salud de los bosques y para el bienestar de las personas en todo el mundo, en especial en Oaxaca, México. ¿Cómo son los bosques de Oaxaca? En esta diapositiva observamos el territorio oaxaqueño y los tipos de vegetación arbóreos, bosques templados, selvas altas, medianas. Oaxaca es el estado con mayor diversidad biológica a nivel nacional. Todas las formaciones vegetales, forestales que hay en México están en Oaxaca. Oaxaca ocupa el tercer lugar nacional con la superficie arbolada. El 67% del territorio de Oaxaca está cubierto por bosques, selvas, manglares, vegetación de zonas áridas. El 33% restante son áreas agrícolas, asentamientos humanos, cuerpos de agua y áreas desprovistas de vegetación. Esto de acuerdo con la Comisión Estatal Forestal de Oaxaca. Las formaciones forestales de Oaxaca son tres, las mayores. La primera son las selvas altas y medianas con 1.532.000 hectáreas. Le siguen los bosques de coníferas y de encinos o latifoliadas con 1.524.000 hectáreas. Y también ocupa los primeros lugares las selvas bajas con 1.156.000 hectáreas. En sí, la superficie de encinos ocupa 742.000 hectáreas, igual exclusivamente coníferas, 603 hectáreas. 603.247 hectáreas. El bosque mesófilo, 536.000. Otras asociaciones, otras áreas forestales ocupan diferentes porcentajes, el número de hectáreas un poco más pequeño y el manglar, así como la vegetación de zonas áridas y vegetación de zonas semiáridas, conforman el mosaico de formaciones forestales de Oaxaca. En esta diapositiva vemos exclusivamente los bosques templados de Oaxaca. Los bosques de coníferas, los bosques de encino o latifoliadas y el mesófilo. El bosque mesófilo de montaña es un tipo de vegetación que combina elementos tanto, digamos, fríos o boreales como cálidos o neotropicales. Los bosques de coníferas se encuentran en las partes más altas del territorio, en las partes más altas de las montañas, y los bosques de encino en partes medias. Bosques de coníferas y bosques de encino son bosques templados, mientras que, como comentaba, el bosque mesófilo combina características tanto de selvas como de bosques templados. En esta diapositiva vemos con un poco de mayor amplitud cómo se distribuye en Oaxaca y en los estados circunvecinos estos bosques templados. Nos damos cuenta que hacia las planicies pues no existen bosques templados. De allí la gran importancia que tiene Oaxaca, por eso su gran diversidad biológica, porque tenemos pues todos los tipos de formaciones y también climas variados y tenemos una vertiente hacia el Pacífico, aunque la vertiente que da hacia el Atlántico o el Golfo de México, el distrito de Tustepec,
parte del distrito del Istmo, están cubiertos por selvas altas, como veíamos en la primera diapositiva. Estos bosques templados son el hábitat preferido de una gran diversidad de hongos. Los hongos a nivel mundial que más se han estudiado son precisamente los de las zonas templadas, la de los bosques de pino, la de los bosques de encino, bosques de abies o abetos, que son los que se encuentran a mayor altura, y también las combinaciones entre pino y encino o encino y pino, dependiendo de qué grupo de árboles esté predominando. Entonces entramos en el tema de los hongos. Los hongos son muy carismáticos, tienen mucha utilidad para el ser humano y como el caracol que está en esta foto, los invito a mirar más de cerca a los hongos. Los hongos son organismos eucariotas, micro y macroscópicos. Son heterótrofos y tienen paredes celulares que están compuestas por quitina. ¿Qué significa eucarionte? Son los organismos que están formados por células con un núcleo verdadero. Y los procariontes son, por ejemplo, las bacterias y las cianobacterias. La principal característica de las células procariontes es que no tienen núcleo como tal. Es decir, poseen ADN, pero no está envuelto por una membrana nuclear. Decíamos que los hongos son organismos macro y microscópicos. Macroscópicos como este gran hongo que se encontró en Chiapas de 70 centímetros de alto, que se llama precisamente Macrocibe titans, por el gran tamaño que tiene. Y microscópicos como los hongos que vemos en estas hojas, esta hoja de una plumeria rubra o cacalosúchil. Al caer la hoja ya tiene pequeños hongos que vamos viendo poco a poco van a ir colonizando y descomponiendo la hoja. Bueno, los hongos pueden ser saprófitos, esto quiere decir que se van a alimentar de materia orgánica, pueden formar líquenes. Los hongos se asocian con algas verde azules y están formando un líquen. Estos líquenes están creciendo sobre las rocas o pueden crecer sobre los árboles y van a ir degradando la materia orgánica o el suelo, van a ir formando van en la roca, poco a poco van a ir formando suelo. También los hongos forman micorrizas con los árboles. Entonces hay una asociación entre el hongo o los hongos y las plantas. Sin embargo, también hay algunos hongos que son parásitos. Entonces hay algunos hongos que parasitan a otros hongos, hay hongos que parasitan a los animales o que parasitan a las plantas. Esto que estamos viendo es el micelio. El micelio es el conjunto de hifas, que son filamentos de muchas células que forman la parte vegetativa o el cuerpo, se le llama, de un hongo. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, un champiñón, que es lo que nos comemos, es el cuerpo fructífero del hongo y este es el cuerpo vegetativo. Entonces, si hacemos una analogía, un árbol tiene un tronco, tiene ramas, tiene raíces, tiene hojas, todo eso es la parte vegetativa. Y la parte reproductiva, digamos, serían los frutos. Entonces, lo que nosotros recolectamos en el bosque cuando vamos a recolectar hongos son precisamente los frutos o carpóforo. Los hongos que les comentaba forman micorrizas asociándose con los árboles y en esta ilustración, digamos, sirve para mostrarnos que los hongos pueden conectar a los árboles entre sí. Entonces expanden, digamos, su propio cuerpo vegetativo y lo combinan con las raíces de los árboles y de esta manera forman una relación simbiótica que ayuda tanto al hongo como a los árboles.
Entonces, pues, ¿cuál es el papel que tienen los hongos? Ya habíamos dicho que son saprobios porque se alimentan de materia orgánica, la descomponen. Son micorrízicos porque forman asociaciones con las plantas, pero también hay unos hongos que van a estar creciendo dentro de las plantas, principalmente dentro de las hojas de las plantas y en una relación, pues, positiva, no negativa. Entonces, estos son los hongos endófitos y juntos van a estar produciendo sustancias que le ayudan al hongo a vivir dentro de la planta y a la planta también le representa beneficios o no la afecta. A diferencia de los parásitos y de los patógenos, que sí es una relación negativa. Relaciones positivas, pues es la del mutualismo, donde un hongo con un animal o un hongo con otro hongo, un hongo con una planta, sostienen relaciones de ayuda mutua. También, digamos, principalmente las esporas son alergénicas, esto es, causan alergias, en muchos casos, al ser humano. Los hongos son productores de enzimas y metabolitos, y esto qué significa que van a estar, por ejemplo, proporcionando eh, metabolitos secundarios que van a ayudar al ser humano a cómo utilizarlos como medicina o como factor de pues ayuda para la salud. También los hongos pueden descomponer el plástico o desechos que el propio humano está vertiendo a la naturaleza. Entonces, por esta producción de enzimas, está ayudando finalmente a un mejor ambiente. Ayudan también al control biológico. Entonces, hay hongos que se utilizan como bioinsecticidas o algunos como biofungicidas. Entonces hay hongos que pueden estar controlando a otros hongos o a los insectos. Entonces los hongos nos prestan muchos servicios. Transforman la materia orgánica, reciclan nutrientes, forman y mantienen la estructura del suelo, regulan las poblaciones de, por ejemplo, de nemátodos o de diferentes organismos en el propio suelo, mejoran la disponibilidad del agua. Una de las cosas que hacen las micorrizas es que va a estar proporcionándole una mayor superficie a los árboles para poder alimentarse y también van a solubilizar ciertos minerales que están en el suelo y que el árbol por sí mismo es un poco más difícil que los pueda incorporar. Entonces están ayudando fuertemente prestando servicios ecosistémicos. También, por ejemplo, aumentan la respiración del suelo y algo muy importante ante esta gran contaminación y cambio climático, los hongos capturan CO2 y con esto están ayudando a que nuestra atmósfera sea más limpia. Hay muchos libros que se han escrito sobre la importancia de los hongos ya desde hace 2 siglos. Uno de los últimos que han salido publicados, salió publicado el año pasado, es uno de Merlin Sheldrake y se llama La Red de la Vida. Y dice cómo los hongos crean nuestros mundos, cambian nuestras mentes y dan forma a nuestro futuro. Bueno, pues ya en este año 2021 surgió la versión en español y fue traducido como La red oculta de la vida. Y el subtítulo es Cómo los hongos condicionan nuestro mundo, nuestra forma de pensar y nuestro futuro. Entonces es uno de los libros de tantas personas micófilas que les gustan los hongos y que nos hablan de todos los beneficios que podemos obtener de los hongos, aunque pues también no hay que olvidar que existen hongos tóxicos u hongos patógenos. Entonces, los hongos, como de los demás organismos, tienen diferentes adaptaciones y diferentes interrelaciones con el ambiente y con otros organismos. Entonces, esta fotografía del Banco de Imágenes de la Conavio ya nos está hablando de la relación que existe entre el ser humano y los hongos. En Oaxaca en particular, somos
muy amantes de los hongos, conocemos muchos hongos que se comen, las comunidades de estos lugares fríos a lo largo de miles de años han desarrollado una relación con los hongos y las culturas originarias de Oaxaca tienen un largo y glorioso pasado. Estas son dos fotografías de dos piezas de cerámica que se encuentran en el Museo de Sitio de Monte Albán y nos habla de esta digamos, gran avance tecnológico, artístico, ideológico que alcanzaron los grupos étnicos de México y que sus descendientes, a pesar del gran choque cultural, demográfico, ideológico que consistió en la invasión europea hace 500 años al territorio que actualmente es México, continúan los grupos étnicos en resistencia manteniendo esa sabiduría sobre la relación del humano con los hongos. En esta imagen vemos a los diferentes grupos étnicos o las lenguas indígenas que están en Oaxaca. Entonces, hacia el norte tenemos mazatecos, tenemos también chinantecos, tenemos hablantes del náhuatl. Hacia occidente tenemos los mixtecos, los amuzgos, los triquis. En la cañada tenemos a los cuicatecos. Hacia el centro, hacia el sur y hacia el norte y hacia el istmo tenemos a los zapotecos. En Sierra Sur tenemos también a los chatinos, tenemos a los chontales también, y en Sierra Norte tenemos a chinantecos, a mijes, hacia los chimalapas, a los zoques. En la costa de Oaxaca también hay chontales y guaves. Entonces, estos son las lenguas que se hablan en la actualidad en Oaxaca, y así como decíamos que Oaxaca es el estado más biodiverso de México, también es el más plural en cuanto al número de lenguas que se hablan y en cuanto al territorio ocupado por estos grupos étnicos. Entonces, no es casual que en Oaxaca se hayan desarrollado estudios de etnomicología, que significa la relación del humano con los hongos, y de allí surge también la micología, que es el estudio en sí de los hongos, ya con aspectos taxonómicos, con aspectos más relacionados con la biología, y la etnomicología se nutre tanto de la biología como de las ciencias sociales. Entonces, en 1919, Blas Pablo Reco, un médico de origen austriaco, estuvo en Oaxaca prestando sus servicios como médico y fue el primero que nos da una noticia de que en Oaxaca se utilizan los hongos sagrados. Entonces ya hacia 1930 y 1960 una serie de investigadores extranjeros estudiaron o hicieron pequeños reportes sobre estos hongos y también sobre hongos comestibles. Destaca definitivamente Valentina Pavlova Wasson, que está marcada con un asterisco en esta diapositiva marqué quiénes son las mujeres que han estudiado a los hongos en Oaxaca, y ella era esposa de Gordon Wasson. Ellos dos escriben un libro monumental en 2 tomos sobre los hongos en todo el mundo y le dedican un capítulo completo a los hongos en México y en particular a los hongos de Oaxaca. Ya hacia 1960-2000, investigadores mexicanos como el doctor Teófilo Herrera, el doctor Gastón Guzmán y la doctora Evangelina Pérez Silva hacen las investigaciones sobre la etnomicología y la micología en Oaxaca. Del 2000 al 2010, Ricardo Valenzuela, Tania Raimundo, Virginia Ramírez, Roberto Garibay Origel hacen investigaciones para conocer más las cuestiones taxonómicas y las cuestiones de etnomicología. Del 2010 al 2021 tenemos a Marco Gómez, Juliana Venegas, Eugenio Jun, Jiménez Ruiz, Jesús Pérez Moreno, Guadarrama Chávez, Camargo Ricard,
Ricalde, Zamora Martínez, José Luis Villarruel Ordaz y Emma Estrada. Me faltó ponerle el asterisco a la doctora Emma Estrada. Todos ellos y ellas han contribuido a que conozcamos lo que conocemos en la actualidad de los hongos en Oaxaca. Tenemos aquí algunas fotografías, no están todos. Tenemos al doctor Gastón Guzmán arriba, luego el doctor Ricardo Valenzuela, la doctora Tania Raimundo, la doctora Emma Estrada, el doctor Teófilo Herrera, que tuvimos el honor de tenerlo en nuestra institución, porque hay una colección de hongos que está dedicada a él, y esto fue cuando se develó la placa de la colección micológica que está en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. El doctor Jesús Pérez Moreno también ha dirigido tesis y ha colaborado en Oaxaca. Aparte, él está en el Colegio de Postgraduados, entonces allí es en donde ha hecho una gran contribución a los hongos comestibles y a los hongos micorrízicos. La doctora Virginia Ramírez estudió su licenciatura en el ITBO y su especialidad es el género psilocibe. Y finalmente tenemos al doctor Marco Gómez del CIDIR Oaxaca, y la especialidad del doctor Marco son la ecología de los hongos. Bueno, aquí tenemos dos fotografías de estudiantes del ITBO en la UNAM. Después voy a hablar de ellas, pero en la fotografía la bióloga Lilia Pérez está impartiendo asesoría a nuestras estudiantes, y al fondo vemos al doctorante Joshua Antoine Bautista. Él es especialista en hongos medicinales de México. En la fotografía de la derecha tenemos a la doctora Evangelina Pérez Silva, precisamente, que es una de las primeras micólogas de México. Ahora ya está retirada, esto ya fue en época de la pandemia. A un lado está mi esposa y estoy yo en el laboratorio de hongos de la UNAM, porque hizo una donación de libros para la biblioteca de nuestra escuela. Bueno, pues ya Juan Córdoba fue el primer estudiante de la licenciatura en biología en el ITBO que desarrolló su tesis de biólogo con nosotros y se presentó en 1999. Él trabajó en Ixtlán de Juárez. Aurora Velasco, aunque hizo la tesis en otro tema, también estuvo colaborando, y ella hizo trabajo de campo con los hongos de Tlahuitoltepec. Adalberto Hernández Estillado y Ana María Velasco Portilla en el 2005 estudiaron la etnomicología de San Lucas Ojitlán. Noé Morales de Yaitepec trabajó también la etnomicología chatina, y ya Teresa Bendaño trabajó los hongos de San Miguel del Valle en una tesis un poco más amplia. Aquí tenemos la fotografía de ella. Y Josué Ramírez Luis trabajó en el 2006 con la etnomicología de los tacuates de Santa María Zacatepec. Aquí vemos que José Armando Sandoval Porras en el 2007 trabajó los hongos de los mercados de Oaxaca. Norma Venegas Juárez, cuya fotografía tenemos aquí a un lado, trabajó en Huautla de Jiménez, ella es mazateca. Y Landy Hernández Martínez trabajó en Tlahuitoltepec. Nelly Victoria Hernández trabajó en Tlaxiaco. Clemen Sánchez Cortés, los ascomicetos para la licenciatura, y después la etnomicología chatina de Santa Catarina Juquila, ya para su maestría. Lo mismo que Juliana Venegas y Norma Venegas hicieron la tesis de maestría sobre etnomicología en Miahuatlán y en San Miguel Huautepec, respectivamente. Abraham Medina Ortiz trabajó en una zona árida en Santa María Tecomavaca, él es de esa región. Y Alicia Rojas Velasco para una materia relacionada con el seminario de investigación de ingeniería agronómica, desarrolló un trabajo para los hongos de Coquila y Atlatlauca. Briselda García Garnica decidió, aunque es oaxaqueña, decidió trabajar en alguna localidad de Chiapas y trabajó etnomicología celtal en Chanal. Estas personas son los últimos jóvenes que han trabajado con
nosotros en la cuestión de la etnomicología, y está Lupita Betanzos Cruz, que aparece en la fotografía, trabajó en Santo Domingo Yanguitlán, en donde es ella, Josefa Itzel Pérez, Luis, en San Pedro el Alto, y Alma Lorena Gaspar Munguía en San Agustín Losicha, Ana Pérez Pérez en Tlahuitoltepec, María Estela Craules López en Comaltepec. Están marcados con un asterisco las localidades que voy a platicar un poquito más ampliamente en las siguientes diapositivas. El último joven que ha trabajado con nosotros en el 2020 presentó su protocolo de residencia profesional en San Esteban de Tlatlauca, es Osvaldo Sandoval Bautista. Bueno, definitivamente las y los conocedores locales han sido y son nuestros principales maestros. Por eso quise poner aquí la fotografía de la sabia de los hongos, María Sabina, que fue quien enseñó a los esposos Wasson y Wasson la sabiduría relacionada con los hongos. En las siguientes imágenes vemos el segundo Foro Nacional de Hongueros, que se desarrolló en el 2012 con nuestra coordinación. Vinieron personas que conocen de la recolección de hongos de diferentes partes del país. Nuestro foro lo desarrollamos en Ixtlán y esto ha sido una iniciativa del Grupo Interdisciplinario para el Desarrollo de la Etnomicología en México, GIDEM, y especialmente de la doctora Emma Estrada. Bueno, en Cuautla de Jiménez, aquí vemos una fotografía muy bonita del banco de imágenes de la Conavio, de Luis Roberto León Suárez. En Cuautla de Jiménez, pues están los mazatecos y tienen una gran micodiversidad. También está un hongo que es muy famoso a nivel mundial, que es el género psilocibe, y el interés en estos hongos sagrados es que impulsa la etnomicología, incluso no existía como término, lo acuñan los esposos Wasson y a partir de ese momento se descubre un campo de investigación muy interesante y empiezan a existir una gran cantidad de investigaciones de la relación del humano con los hongos. Entonces, Cuautla de Jiménez podemos decir que es la cuna de la etnomicología. Aquí vemos a Tlahuitoltepec Mijes, en este lugar viven los Ayuj y también tiene una gran micodiversidad. Bueno, tenemos a este grupo étnico que vive tanto en la sierra como en el Istmo, en las zonas altas y en las zonas bajas, digamos. Y aquí hay un hongo en particular que se llama Calostoma cinnabarinum, que le dicen Nachtutush, que significa en Ayuk el huevo de la madre tierra. Y este hongo es muy interesante. El primer reporte de su comestibilidad lo dimos a conocer en un congreso. Salió de manera espontánea que algunas personas de Tlahuitoltepec lo consumen. En San Pedro el Alto está Josefa Itzel Pérez, hizo su residencia, ella es de allí y en este lugar se habla zapoteco, un grupo de zapotecos muy especial que es el zapoteco de Cimatlán. San Pedro el Alto destaca por el excelente manejo forestal, tiene premios internacionales por manejar muy bien sus bosques y en este caso Josefa Itzel encontró que hay hongos comestibles y también medicinal, en especial el género psilocibe, y entonces esto es algo que no se conocía. Los estudios de etnomicología sobre los hongos sagrados repiten mucho el trabajo de 1957 de Wasson y Wasson y como si no hubiera cambios, ¿no? Entonces sí existen cambios y existen nuevas localidades interesantes, importantes en la relación del humano con los hongos. Aquí, este espacio, San Antonio Coajimoloyas, no lo ha trabajado algún tesista en particular o residente, sin embargo, hemos apoyado dando pláticas o en la identificación de los hongos en la Feria de los Hongos. Su Feria de los Hongos pues empezó en el año 2000
y es una de las más famosas del país. Entonces, en San Antonio Coajimoloyas tienen una masa arbolada muy, muy buena y la han aprovechado para promocionar el ecoturismo, en particular lo que se llama como micoturismo, que es el turismo con base en los hongos. Aquí vemos uno de los pósters, cada año sacan un cartel, este fue el de la 12ª Feria Regional de los Hongos Silvestres y otros productos no maderables. En general se hace en julio, aprovechando que la gente viene a la Guelaguetza y también en un fin de semana pueden ir a Coajimoloyas. Entonces es muy, muy interesante cómo desde el primer momento lo impulsa Fabrice Eduard y Radaí Quero. Radaí Quero es egresada de agronomía del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Impulsan esta Feria de los Hongos en el año 2000 y cada día ha ido ganando más y más fama. Entonces, la organización de las ferias de los hongos en Oaxaca ha impulsado tanto la investigación y capacitación como también, digamos, las investigaciones independientes. ¿Qué significa esto? Personas que no están asociadas exactamente a alguna instancia académica, pero que conocen y saben mucho sobre los hongos. Entonces, aquí la feria de los hongos que yo les platicaba, Radaí Quero Cruz, Fabrice Eduard, Johan Mathieu, Josefina Jiménez, Angelino Martínez Pérez y Héctor Aguilar son de las personas que iniciaron y que siguen, algunos de ellos, impulsando la Feria de los Hongos en Coajimoloyas. Años después, Alicia Rojas Velasco, una exalumna de el IDBO, Belén Itaí Bautista Quirós y Osvaldo Sandoval Bautista impulsan una feria de los hongos o fiesta de los hongos en San Esteban Atlatlauca. Entonces, de la Sierra Norte, digamos, el poder organizar en una localidad donde se sabe mucho de hongos se traslada a la Mixteca, ¿no? En San Esteban de Atlatlauca. Y en este año, Kevin Pérez Pacheco, perdón, me salté a Elizabeth Morales Santiago, ella coordinó, junto con Kevin también, eh, una exposición de hongos en el Osochitlán de Flores Magón, en la zona mazateca, y Kevin Pérez Pacheco este año coordinó una feria de los hongos en San Mateo Río Hondo. En el año 2011 coordinamos esta feria de los hongos en San Mateo Río Hondo. San Mateo Río Hondo es interesante, pero digamos que muchísimo más conocido es este San José del Pacífico. Es una localidad que pertenece a este municipio que queda sobre carretera y donde es, al igual que Huautla de Jiménez, un lugar a donde muchos turistas van en busca de tener una experiencia con los hongos sagrados. Entonces, la organización de las ferias ha impulsado la investigación y la capacitación, y esto, por ejemplo, Johan Mathieu y Josefina Jiménez impulsaron en Benito Juárez junto a Coajimoloyas mucho de la cuestión de aprender a cultivar hongos comestibles y hongos medicinales. El biólogo Héctor Aguilar Reyes también ha acompañado a diferentes comunidades para hace investigación y capacitación para el uso correcto del recurso fúngico, al igual que la doctora Emma Estrada Martínez de la Universidad Autónoma de Chapingo. Investigadores independientes son Alan Rockefeller, él es norteamericano, tiene una gran habilidad para la toma de fotografías y puede caracterizar molecularmente a los hongos. Entonces es un gran conocedor de los hongos, no solo de Oaxaca, de México, sino de diferentes partes del mundo. Todas sus fotografías están depositadas en mushroomobserver.com, son de acceso libre, tanto las macroscópicas como las microscópicas. Y Kevin Pérez Pacheco también estudió la mayor parte de su licenciatura en el IDBO, también es un artista. Él, por ejemplo, es el que diseñó estas camisetas del 2011, pero aparte de eso,
sabe muchísimo de hongos y está haciendo investigaciones micológicas y etnomicológicas. Es una muestra de las fotografías de Alan Rockefeller, que les digo que están de libre acceso en mushroomobserver.org. Y son precisamente de coagimoloyas. Aquí tenemos un hongo microscópico que afecta a los agaves y produce estas, digamos, figuras concéntricas, se llama Coletotrichum cocodes. Tenemos a Cryptothecia rubrocinta, es un líquen muy, muy bonito, le dicen el líquen de Navidad por estos colores rojos que tiene, y tenemos a Boletus luridiformis, que es un hongo que se parece al hongo de pan, que es el comestible, el Boletus edulis, digamos, o del grupo edulis, y luridiformes no se come. Bueno, pues ya casi para terminar, recordar que los hongos, los bosques y las personas, todos somos biodiversidad. Y todos somos simbiontes en un planeta simbiótico. Y si ponemos un poquito de atención, encontraremos simbiosis o estas relaciones positivas por doquier. Esto lo dijo una mujer que ya no está físicamente con nosotros, Lynn Margulis, que tuvo una carrera muy, muy brillante. Ella era una persona muy, muy sabia y escribió este libro, El planeta simbiótico, una nueva mirada a la evolución. Pues muchas gracias por su atención. Aquí está mi correo electrónico institucional, marco.bd@boaxaca.tcnm.mx. Quiero nuevamente dar las gracias por la invitación para participar en este Festival Nacional por el Agua y los Bosques.